Buenos días, Dios les bendiga. Les voy a invitar a que busquen en sus Biblias el libro de Marcos. Libro de Marcos, capítulo 4. Seguimos con nuestra serie de predicación expositiva. Marcos, capítulo 4, vamos a estar abordando los versículos desde el 21 al 34. Desde el 21 al 34. El título de la predicación es la expansión del reino de Dios. La expansión del reino de Dios. La semana pasada nosotros estuvimos hablando de la parábola del sembrador, ¿verdad? La palabra del sembrador, dijimos la semana pasada, que nos advierte de lo frustrante que puede ser el predicar la palabra de Dios a otras personas. ¿Y por qué? Bueno, porque de 4 tipos de terrenos que hay, solo uno de ellos recibe, o solo uno de ellos es una tierra que Dios capacita para llevar fruto. Entonces es frustrante porque el deseo que usted y yo tenemos realmente al predicar a otra persona es que esa persona venga al arrepentimiento inmediatamente. Y es frustrante cuando tú le predicas y le hablas y esa persona como que nunca hablaste con él. Y es porque esto llega a ser frustrante porque tú entiendes, tú que eres hijo de Dios, entiendes cuál es el fin de esa persona si realmente no reconoce a Cristo. Tú sabes que su fin, el fin que le espera a aquel que rechaza el evangelio es simplemente una condenación eterna. Y como yo sé que tú no quieres que esa persona llegue a ese tiempo, tú te vas a frustrar porque vas a predicarle y no encuentras o no ves la respuesta de manera inmediata. ¿Saben? Nosotros no estamos solos en esa frustración. El apóstol Pablo lo expresaba de esa manera. Y ojo, a veces uno piensa de la persona que está fuera de nuestra casa, pero cuán difícil es predicarle a la familia. Y uno le predica y a su mamá, a su papá, a su hermano, y no llegan, y uno quiere que llegue al camino del Señor, porque uno tiene la esperanza de que el día de mañana, cuando ya toda la obra del ser humano cese aquí en la tierra, pues estaremos en el cielo, podemos encontrarnos con nuestro familiar. Pero Pablo lo expresaba esa frustración de esta manera. Romanos capítulo 9, versículo 1 al 3. Él dice, verdad digo en Cristo, no miento. Y mi conciencia me da testimonio en el Espíritu Santo que tengo gran tristeza y continuo dolor en mi corazón, porque deseara yo mismo ser anatema, o maldito, o separado de Cristo. Dice, separado de Cristo por amor a mis hermanos, los que son mis parientes según la carne. Lo que Pablo estaba tratando de expresar allí era el dolor, la frustración que él sentía porque él le predicaba a los judíos y los judíos simplemente rechazaban constantemente el evangelio. Y él expresa su frustración deseando algo que no podía hacer, porque una persona que es de Dios no puede ser maldito. Deseaba él ser maldito, anatema, separado de Cristo, con tal de que todos sus hermanos llegaran. Y eso es lo que pasa en nosotros cuando estamos predicando, y más aún cuando le predicamos a nuestra familia. Nos frustramos, pero la parábola del sembrador, como vimos la semana pasada, nos advierte de eso. Incluso va más allá de simplemente una frustración, incluso en momentos somos ofendidos cuando tratamos de predicarles y advertirles del fin que les espera a aquellas personas que no creen en Cristo. Dicen cosas como que tú lo que eres un fanático. O qué fastidio el evangélico este. O en momentos llegan a odiarte. Cuando estabas en el mundo y hacías todo lo que tú querías, nadie te decía nada. Llegas a ser evangélico, te echaste a perder. Antes eras un borracho y la familia disfrutaba contigo, pero ahora que eres una persona creyente, resulta que te echaste a perder. Y eso es frustrante porque ellos no están viendo claramente lo que nosotros sí vemos. Ahora, el Señor nos da esperanza porque Él dice que cuando tú esparces la semilla, aunque hay 3 terrenos que son infructíferos, hay un terreno que va a traer fruto, que va a dar fruto al 30, al 60 y al 100 por uno. Así que nuestro mandato es predicar a toda criatura. Debemos seguir llevando esa semilla no adulterada fielmente porque Él promete que esa semilla dará fruto.
Además, el Señor también nos indicó en la parábola anterior que el entendimiento de esa primera parábola sería clave para entender el resto de las parábolas. ¿Recuerdan? La parábola anterior decía Cristo, ¿cómo ustedes no entienden esta parábola del sembrador? ¿Cómo pueden entender todas las parábolas entonces? Y Cristo tuvo que explicarle, ¿verdad?, esta parábola. Así que esta parábola que vamos a ver ahora en estos versículos, son 3 parábolas que hay allí, lo que va a pasar es que ellas no están desligadas a la parábola del sembrador, sino que tienen una conexión, están conectadas. Y estas parábolas, como dije también la semana pasada, tienen la intención, una doble intención. Por un lado, mostrarnos o revelarnos una verdad oculta, pero al mismo tiempo esa verdad se oculta para aquellos que tienen una predisposición a creer en el Evangelio. Es decir, esa persona que no cree, cuando escucha la parábola, queda igual de confuso. Pero el que es creyente entiende la parábola y no solamente la entiende, sino que la aplica a su vida. Bueno, en las parábolas que vamos a ver hoy, vamos a ver cómo ese reino del Señor que Él trajo se iba a expandir en nuestra tierra, cuál iba a ser nuestra responsabilidad, el poder que tiene la semilla, es decir, la palabra, y el resultado final de esa siembra. Vamos a leer el capítulo 4, vamos a leer desde el versículo 21 hasta el 25. Marcos 4, 21 al 25. Dice la palabra del Señor. También les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? ¿No es para ponerla en el candelero? Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Si alguno tiene oídos para oír, oiga. Le dijo también, mirad lo que oís, porque con la medida con que medís, os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Porque al que tiene, se le dará, y al que no tiene, aún lo que tiene, se le quitará. Aquí nosotros lo que vamos a ver es la expansión del reino y nuestra responsabilidad al momento de expandir o cómo se iba a expandir este reino que el Señor traía. Ahora, yo quiero que usted se imagine por un momento a Cristo sentado en algún lugar enseñándole esto a la gran multitud que él tenía frente a él. Y recuerden que les he dicho que las multitudes constantemente están mostrando una incredulidad constante para con el Señor. Y Cristo le dijo, mira, de aquí en adelante no les voy a hablar tan claramente, les voy a hablar en parábolas. ¿Recuerdan? A los fariseos les dijo, no les voy a hablar tan claramente sino en parábolas, pero a los discípulos, a los que sí creían, a esos le iba a manifestar toda la verdad. Bueno, ahí estaban todos los oyentes cuando Cristo dijo esta parábola. Y los presentes allí, los que eran incrédulos, simplemente encontraron en eso un enigma. ¿Qué quiere decir? Una luz. Ponerla debajo de un almud, bueno, no se debe poner. Pero ¿qué quiere decir con eso? Más allá de las palabras en sí mismo o lo que él estaba diciendo, había una verdad dentro de eso que ellos no pudieron captar. Pero el hombre que sí creía en Dios, el que creía en Cristo y tenía fe puesta en él, pues a ese hombre Cristo lo tomaría aparte en un momento y le enseñaría la verdad que eso traería. Y es que, hermano querido, el hombre natural no puede percibir las cosas que son del Espíritu. A veces se predica la palabra y la persona pues está en cero. No entendí lo que dijo. Bueno, sí entendí. Entendí que dijo una parábola, una historia, pero hasta ahí. No sé cómo se aplica eso a mi vida. Bueno, ese es un tipo de persona y hablamos de un tipo de terreno. Una persona que está simplemente ciega, que es un hombre natural. Y dice Pablo que el hombre natural no percibe las cosas que son del Espíritu, porque ellas se han de discernir espiritualmente. De tal manera que hay personas que pudieran estar escuchando la palabra de Dios y estar en cero. Eso es como que usted, a lo mejor una película ha visto. Yo no sé si aquí han hecho tiempos de, o han hecho, ¿cómo se llama? Eventos de arte. Pero en las películas se ve más claro eso. Usted ve en una película que hay una exposición de arte, de pintura, y hay mucha gente en el arte y usted ve a una persona viendo un cuadro inmenso
blanco todo, y un puntico negro en el medio, y la gente, wow, y hay gente llorando viendo eso, y usted llega ahí y los ve llorando. ¿Qué es eso? Yo lo que veo es un punto ahí, yo no veo más nada. Usted no entiende eso porque usted no sabe de arte. Pero esa persona quizás entiende la profundidad de ese arte. Bueno, de la misma manera acontece a esa persona que no cree y que tiene una disposición cero para creer en el Señor. Llega a las parábolas y se consigue como que veo a la gente llorando, tocada, que tienen que llegar temprano a la iglesia, que tienen que obedecer al Señor. Yo no entiendo eso. Son unos fanáticos. Y eso lo hace porque no entienden la profundidad del mensaje. Bueno, así como nos acontece a nosotros en el arte, no entendemos ni papa, así les acontece a aquellos que son hombres naturales, que no entienden lo espiritual. Esa persona natural no regenerada no puede apreciar el gran valor del mensaje del evangelio. No puede pesarlo en sus manos, no puede ver el gran tesoro que es el evangelio y sus implicaciones ahora y eternas. Esa persona simplemente desconoce eso. Pero usted, mi hermano, usted, mi hermana, para ti se te ha dado el Espíritu Santo. Para que el Espíritu Santo venga e ilumine su vida de tal manera que usted pueda comprender las maravillas de la ley de Dios, el evangelio. Y esa es una verdad que para los que estaban presentes allí, no todos podían entenderlo. El Señor les dio el Espíritu Santo a aquellos que creían. Cristo estaba con ellos y les expresaba textualmente qué significaba cada palabra. Pero a muchos de ellos simplemente los dejó en juicio, los dejó en enigma. En otras palabras, mis hermanos, aquel que ha creído en Cristo habla el lenguaje de Dios. Usted y yo que hemos creído, hablamos el mismo lenguaje de Dios. Pero aquella persona que no ha nacido de nuevo, que no ha sido regenerada, pues simplemente no puede entender nada de lo que Dios dice. Dios ha hecho una obra de transformación en nuestros corazones, incluso en nuestros oídos, para poder oír la voz de Dios. Ahora usted tiene el privilegio, y tenemos el privilegio, de no solamente oír la voz de Dios, conocer a profundidad qué fue el amor que Él mostró para con nosotros. Pero no solamente para saberlo y decir, wow, qué bueno, qué profundo, pero que al mismo tiempo, qué bondadoso el Señor. Sino que ese conocimiento se nos ha sido dado para ponerlo en práctica, para vivir de acuerdo a su palabra. Y esto es lo que marca la diferencia de una persona que es cristiana y que no lo es. La diferencia la marca aquella persona, no la que dice que es creyente. Yo soy creyente. Bueno, yo creo lo que tú dices, está bien. Pero si su manera de vivir es totalmente contraria a lo que la palabra de Dios dice, a lo que Cristo ha expresado de la manera de cómo nosotros debemos vivir, entonces tú no has escuchado la voz de Dios. Tú no has nacido de nuevo. Porque solo una persona que no ha nacido de nuevo puede escuchar a Dios y no obedecerle. Hay muchas iglesias y muchos grupos que piensan que creen en muchas personas, que son iglesias ciertamente, que piensan que creen, pero realmente no creen. Que simplemente son personas que viven una apariencia y que por fuera o en la iglesia realmente son un tipo de persona, pero en su corazón son lo que siempre han sido. Están muertos sus delitos y pecados. Y realmente se engañan a sí mismos y quizás nos pueden engañar a nosotros. Pero ojo, Dios no puede ser burlado. Dios mira el corazón. Dios no mira la apariencia del hombre. Ay, mira, qué cristiano es esta persona que llega temprano. Mira cómo anda con la Biblia debajo del brazo. Siempre tiene un versículo para hablarlo. Pero ciertamente yo puedo aprenderme eso de memoria. Y puedo vivir de una manera moralmente cristiana, entre comillas eso. Pero solo un corazón transformado verdaderamente vive como Dios demanda que vivamos. Solo un corazón transformado puede oír la voz de Dios. Mira cómo lo expresa Cristo en una conversación que tiene con los fariseos. Juan capítulo 10. Él tiene una conversación con los fariseos, hablándoles de esto, unos que son y otros que no son.
Y él expresa esta diferencia en el capítulo 3 de Juan 10, diciendo, hablándole de una analogía con respecto al pastor y las ovejas. Y él le dice, las ovejas oyen mi voz. Las que son de él oyen mi voz. Incluso en el 4 dice, y las ovejas que oyen mi voz me siguen. Versículo 16 dice, también tengo otras ovejas que no son de este redil, refiriéndose a los judíos. Es decir, ese era un redil, pero había un redil que estaba en otro lugar y ese éramos tú y yo, los gentiles. Tengo otras ovejas que no son de este redil. Aquellas también debo traer y oirán mi voz y habrá un rebaño y un pastor. Versículo 26, pero vosotros no creéis. La razón por la cual ustedes no creen es porque no son mis ovejas. Punto. No son mis ovejas, porque si fuesen mis ovejas, oirían mi voz. Mis ovejas oyen mi voz, versículo 27, y yo las conozco y ellas me siguen. El punto de esto es que nosotros pudiéramos vivir una vida o pudiéramos ser medias tintas, creer que somos una cosa, aparentándole al hermano, al pastor o a mi familia, incluso a la iglesia, que soy algo, pero en definitiva mi corazón está alejado de él, porque no entiendo la voz de Dios, porque no entiendo cuando Dios está hablando. Y esta es la gran diferencia entre uno que es de Dios y uno que no lo es. Entonces la pregunta inmediata es, ¿escucha, oye usted la voz de Dios? Ay, como que no hay ninguno aquí. Ok, ya ahora sí escuchan la voz de Dios. Bueno, me había asustado ya iba a cambiar el mensaje. Bueno, si usted realmente ha escuchado la voz de Dios, si usted es una oveja que oye la voz de Dios, ¿qué dice el buen pastor que tengo que hacer yo con esa voz que yo he recibido? Bueno, según el pasaje dice que esa voz es una luz que alumbra. Dice el versículo 21, también les dijo, ¿acaso se trae la luz para ponerla debajo del almud o debajo de la cama? Pregunta retórica. Mira, eso no es posible. O sea, sería un desperdicio el que se te haya entregado a ti la voz de Dios y esa voz de Dios representa la luz que alumbra a los hombres y tú vengas y las escondas. Es inconcebible que alguien tenga en su poder luz. Imagínense que todos estuviéramos en un cuarto donde se fue la luz y no podemos ver, pero hay uno de nosotros que tiene una linterna y que todo el mundo está buscando la puerta para salir y no conseguimos, pero el que tiene la linterna se le esconde. Eso sería inconcebible. Eso sería maldad. Eso sería simplemente irracional. Bueno, imaginemos eso, pero con el Evangelio. El Señor nos ha dado el Evangelio para que nosotros esparzamos ese Evangelio, esparzamos esa semilla, y entonces nosotros no lo hacemos. Eso sería inconcebible. A usted que ha escuchado la voz de Dios se le ha entregado el Evangelio para que lo comparta. No para que lo tenga escondido, sino para que personas puedan ir a la puerta que es Cristo. El mundo en el que vivimos está en completa oscuridad. Y eso no hace falta de hablar mucho. Simplemente vea las noticias constantemente. Personas matando a niños inocentes. Padres que matan a sus hijos. Hijos que matan a sus padres. Incluso padres que han abusado sexualmente de sus hijos. Es increíble esas cosas. Bueno, esa es la oscuridad que está en el mundo. Eso es normal porque están en oscuridad. Pero tú y yo tenemos el Evangelio. Tenemos la luz que pueda alumbrar a ese mundo. ¿Cómo debemos hacer? ¿Qué debemos hacer con esa luz? Bueno, la única manera que este mundo se pueda enmendar o pueda visualizar las cosas que están haciendo es que la luz de Cristo alumbre en sus corazones. Y ese mensaje se te ha dado a ti y a mí. Ahora, la luz en sí misma es un mensaje, pero al mismo tiempo es una persona. Dice la Biblia en Juan capítulo 8, versículo 12. Otra vez Jesús les habló diciendo, yo soy la luz del mundo. El que me sigue no andará en tinieblas, sino que tendrá luz
tendrá la luz de la vida eterna. Si tú tienes luz, es porque esa luz se te dio de parte de Dios. También dice Mateo 5:14, vosotros sois la luz del mundo. Pero esa luz no se la ganó, no es que usted la tiene por sí mismo, sino que esa luz se te fue dada cuando tú empezaste a escuchar la voz de Dios. Y esa luz es la única que tiene este mundo. Quizás podría ser el único mensaje que va a escuchar este mundo será el suyo. Imagínese que por un momento usted sea ese mensajero, ese portador de luz que está en su casa y usted la esconde. No, porque es que se van a burlar de mí. No, pero es que ellos no entienden y yo no voy a hablar con ellos del evangelio porque ellos no lo entienden. Bueno, usted se ha convertido en un asesino de un alma. La Biblia dice que Dios demandará de ti la sangre de esa persona que va a morir sin Cristo. Porque tú eras un atalaya, en otras palabras, un anunciador de buenas noticias y tú te la callaste. ¿Qué debemos hacer? Soy luz. Cristo en mí me da la luz. ¿Qué debo hacer? Bueno, dice el versículo 22 de la siguiente manera. Porque no hay nada oculto que no haya de ser manifestado, ni escondido que no haya de salir a la luz. Muchas personas han tomado este pasaje para decir, bueno, eso es un pecado oculto que va a salir a la luz. Hay otro pasaje que se refiere a eso, pero este en particular viene hablando en el contexto de un hermano que tiene la luz y que ciertamente trae luz, que en un momento estaba en oscuridad, pero cuando trae la luz, eso que es oculto, ahora es manifestado. Él no está hablando aquí de pecado porque está hablando claramente en el contexto de una persona que tiene luz y que va a traer claridad. La verdad es que si ponen a pensar un momento, la parábola anterior, Cristo le había dicho a los fariseos, ¿sabe qué? Ya no le voy a hablar la verdad tan claro, se lo voy a dar en parábola. Es decir, le voy a ocultar la verdad. Pero Cristo le estaba diciendo con esta parábola a los discípulos que llegaría el momento donde ellos debían expresar esa luz a todos, pero todavía no era el momento. Que en este momento Cristo iba a hablar y cuando iba a hablar lo iba a hacer en parábola para que ellos no entendieran. Pero cuando Cristo resucitara, entonces ellos debían hacer lo que tenían que hacer, llevar esa luz tan claramente como debían hacerlo. Eso es como en ese momento la palabra debía llegar en el momento preciso. Piense por un momento en cuando nosotros compramos ropa nueva. Ahora, ¿verdad? Viene el tiempo de sembrina y la gente, voy a comprar los zapatos, la camisa, etcétera, etcétera, etcétera. Y quiere estrenar algo, pero anteriormente, yo era más pequeño, recuerdo que mamá compraba la camisa, el pantalón, los zapatos, o los fabricados, que mi mamá costurera, y ella los guardaba. Los guardaba para el momento preciso. No lo hacía y me lo daba inmediatamente porque me lo iba a poner, ya no tenía que estrenar ese tiempo. Entonces ella lo guardaba. Pero era guardado para el momento preciso, ¿ok? Ahora, esa ropa no podía quedarse ahí eternamente y para siempre, porque entonces ya no sería estreno, sería conseguir ahí solamente andrajo, porque se iba a poner fea. Mi abuela, a veces nosotros echamos broma con mi abuela, porque mi abuela tiene cosas que se le han regalado, y que baticas, y que pantaloncitos. Y cuando uno va al lugar donde ella tiene guardado todo eso, y dice, caramba, cuánta ropa hay aquí. Y bueno, ¿por qué no se lo pone? No, ese es en otro momento especial. Pero ya tiene años con esa ropa allí, ya está vieja, ya está, que tú la haces y se rompe, pero ella no se la quería estrenar. ¿Verdad que no es lógico pensar que una ropa se debe guardar tanto tiempo porque se echa a perder? Bueno, en este sentido, Cristo le dice, llegará el momento donde ustedes van a expresar el evangelio. Y van a mostrar y van a dejar a la luz, van a dejar en evidencia todas las cosas. ¿Y cuándo va a pasar esto? Bueno, después de que Él resucitara. Si ustedes recuerdan Mateo capítulo 28, versículos 19 y 20, Él le dice, por tanto, id. Una vez que Cristo resucitó, le dijo eso. Por tanto, id y haced discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Cristo le estaba diciendo en ese momento, mientras el ministerio esté aquí, a ellos yo les voy a hablar por parábola. A ustedes se les revelará todas las cosas claramente. Pero llegará el momento donde todo lo oculto será evidenciado o puesto en evidencia
por la luz. Mientras tanto, lo que ellos debían hacer era prestar atención a todo lo que Cristo le estaba diciendo. Ahora, yo quisiera parar un momento aquí y irme hacia el futuro, pensar en usted y yo, porque a veces podemos pensar, ese mandato fue para los apóstoles. Ellos debían enviar el evangelio y lo llevaron, pero ese tiempo no ha terminado, sino que continúa. Y usted y yo tenemos la responsabilidad de llevar ese evangelio que usted ha recibido. Si usted no lo hace, usted va a dejar en oculto algo que Cristo dice tiene que ser manifestado. El tiempo de manifestar la verdad del evangelio es hoy. Y si usted ha escuchado la voz de Dios y tiene la luz de Cristo, entonces debe alumbrar a otro. Salmo 119, 130 dice, la exposición de tus palabras alumbra, hace entender a los simples. Bueno, eso es lo que estamos haciendo ahora mismo en la predicación. Estamos exponiendo lo que la Biblia dice para que usted pueda entender lo que la Biblia dice y pueda llevar esa luz a otra persona que no lo tiene. Entonces yo pregunto, durante el tiempo que yo he estado aquí, pero antes como pastor y habían otros pastores, durante el tiempo que usted fue cristiano evangélico, ¿usted ha recibido luz del evangelio? 2, 3, ok. ¿Usted ha escuchado de parte de este púlpito en esta iglesia y ha entendido el mensaje de Cristo, el evangelio de Jesucristo? Entonces piensa en la responsabilidad que tiene. Piensa en la responsabilidad que tiene. ¿Para qué crees que recibiste esa lámpara? ¿Para guardarla debajo de la cama? No, para alumbrar, hermanos. Esa es nuestra responsabilidad. Ahora, no tenemos la carga, y esto alivia mucho, no tenemos la carga de convertir a nadie. No se le ha puesto sobre los hombros a usted el hecho de que tenga que ir y convertir a esa persona, traerla a Jesucristo. No, tengo que arrastrarlo. Y hay personas que han tratado de hacer esto y por eso se han desviado totalmente de lo que es el evangelio. Porque en su afán de convertir a las personas y en sus frustraciones han cambiado el mensaje. Lo han hecho, dicen ellos, vamos a hacerlo más atractivo. Y han tratado de decirle a la gente, ven al culto y saldrás del culto con una moto, con un celular nuevo, con un carro, una casa. Bueno, o tiene una agencia, o tiene mucho dinero, o es mentira. En el afán de convertir a las personas, han tratado de convertir, han transformado, no han intentado, han transformado el evangelio. Pero la carga sobre sus hombros, sobre mis hombros, no es convertir a nadie. Simplemente es hacer brillar la luz que se te dio. No esconder esa luz, sino sacarla y ponerla arriba. En términos agrícolas, esparcir la semilla. Tira la semilla. Hermano, pero es que me van a decir que yo soy un retrógrada. ¿Está bien? Hermano, van a decir que yo soy un anticuado. ¿Cómo es posible? ¿En qué mundo tú vives? Estamos en la onda del iPhone. Bueno, yo les digo, el mensaje del evangelio sigue siendo poderoso, no ha cambiado, sigue transformando. Y ese es el mensaje que usted recibió y es el mensaje que usted debe dar. Versículo 23 nos habla de la seriedad de lo que yo estoy hablando. Dice el 23, si alguno tiene oídos para oír, oiga. Hermanos, esto es serio. Hermanos, Cristo les está diciendo por medio de esta palabra que si tú estás escuchando lo que es tu responsabilidad, entonces no te quedes simplemente con el mensaje, sino que tienes que ir y hacer lo que tienes que hacer. Si no lo haces, entonces posiblemente no has escuchado la voz de Dios. Porque otra vez, nadie que escuche la voz de Dios se puede quedar simplemente con, ay sí, yo la escuché. No, esa persona va a tener algo por dentro que le va a arder y va a hacer que ese mensaje llegue a otro lugar. Versículo 24, les dijo también, mirad lo que oís. Tengan cuidado con lo que oyen. Hermanos, una vez más el Señor lo que está haciendo es diciéndole a los que están allí
Tengan cuidado, porque lo que estoy diciendo o lo que voy a decir es sumamente importante. Tengan cuidado con lo que oyen, no solamente lo que tienen oído para oír, sino que tengan cuidado. No se distraigan. Escuchen con expectación, porque la verdad que está siendo expuesta debe ser manifestada, debe ser afirmada en tu mente para luego llevarla a otra persona. Ten cuidado con lo que oís. Y otra vez dice, porque con la medida con que medís os serás medido, y aún se os añadirá a vosotros los que oís. Este pasaje tampoco habla de que tú das y entonces te va a aumentar más, porque con lo que tú des te va a dar más aumento. No, ahí no está hablando nada de eso. Ahí está hablando precisamente de el hecho de tu esfuerzo al oír. Tu esfuerzo al prestar atención a las cosas del Señor. Nosotros no debemos añadir, no debemos quitar del mensaje. Si nosotros estamos escuchando el mensaje de manera distraído y en algún momento estoy escuchando el mensaje del evangelio, pero llega un mensaje en el teléfono, yo voy a ver el teléfono, yo voy a distraerme. Y posiblemente escuché el evangelio no de la mejor manera. Y cuando tú vas a llevar el mensaje, te encuentras que das un mensaje que no es. Ten cuidado, porque estás hablando del mensaje de Dios. Lo que está diciendo este pasaje es que de acuerdo a la atención que tú pongas a las cosas que estás escuchando ahora mismo, pero cuando tú lees la palabra incluso, cuando tú estás a sola en tu casa y estás leyendo la Biblia, cuando tú pongas con esa atención que tú pones a eso, dice, se te dará. Con esa misma medida que tú te esfuerzas para poner atención, se te dará. Y dice, aún más, se te añadirá. Hay una bendición en el esfuerzo que tú y yo ponemos al oír la palabra, al oír con fe, al tener un corazón dispuesto y receptivo para el Señor. El Señor bendice el esfuerzo que tú pones, que yo pongo, al oír. ¿Cómo lo hace? Dándote entendimiento. Número uno, dándote entendimiento a lo que se está exponiendo. Cuando tú estás leyendo la palabra, cuando se está predicando la palabra, te dará un mayor entendimiento. Y si tienes un mayor entendimiento, entonces podrás amar más a Dios, porque entiendes mucho más a ese Dios al que estás leyendo. Tendrás más gozo, porque en la aflicción entenderás las promesas que Dios ha hecho por ti y ha dado para ti. Tendrás más santidad, porque entenderás que nuestro Dios es santo y nos ordena ser santo, y que Él nos da las herramientas para ser santo. Tendrás más apego a ese Cristo que dio su vida por ti y por mí. No querrás defraudar o pecar deliberadamente. No, Él dice que te dará según la medida con el esfuerzo que tú pongas. Según la medida que tú pongas se te añadirá. Y dice, se te dará, dice. Y luego dice, se te añadirá. No solamente te dará de acuerdo a tu esfuerzo, sino que te dará un poco más. Te dará un plus. Así que si eres negligente, si te quedas dormido, discúlpeme si alguno se quedó dormido, no estoy viendo a nadie que se quedó dormido, pero si te quedas dormido, si estás distraído pensando la comida de más tarde, si estás pensando de, oye, tengo que salir a tal hora, oye, el pastor sí habla, oye, yo ayer, la semana pasada tomé el ejemplo de la corbata, no me voy a tomar corbata ahora, oye, el pastor está sufriendo con la calor, estoy viendo al pastor sufriendo ahí, tiene mucha calor. Todas esas son distracciones. Ay, el pastor dijo en vez de 100, dijo 60. Se equivocó ahí. Pues, cuando tú eres negligente y no prestas atención al mensaje, tú no recibes nada o muy poco. Mientras más pongas de tu esfuerzo, más conocerás a Dios y como resultado tendrás más confianza en Él. La otra cara de la moneda es que si dejas de prestar atención a la palabra, incluso aquel que tiene algo, se le quitará. Si tú no prestas atención a lo que se está diciendo, incluso lo que va a pasar es que tú empiezas a alejarte y alejarte y alejarte y alejarte. Y en el momento que tú menos lo esperes, hermano querido, estarás
en una condición en la cual tú nunca te imaginaste que ibas a estar. Hay hermanos queridos que aman mucho en el Señor, que eran hermanos fervientes en la oración, en la palabra, evangelizadores, que tenían un amor por Cristo y hoy no están haciendo nada. Que se cuestionan incluso si son salvos. Es serio lo que se está diciendo aquí. Porque el momento que tú empiezas a no escuchar la palabra de Dios, que empiezas a distraerte y a no poner esfuerzo en eso, entonces dice la Biblia que lo que tú tienes, incluso virtudes que tenías anteriormente, te será quitado. Conozco, hermanos, una vez más, hermanos que en algún momento inclusive estuvieron en nuestra iglesia, pero que ya ahora no están. Y no solamente no están físicamente en la iglesia, sino que no están ni siquiera espiritualmente. Cuando tú le preguntas qué estás haciendo, estás orando, hace mucho que dejé de orar. ¿Cómo? ¿Y has ido a la iglesia? No tengo tiempo para ir a la iglesia. ¿Y no tienes tiempo para leer? Tampoco. ¿Cómo vives una vida sin Dios? Aún lo que tienes te será quitado. Hermano, es serio lo que se está hablando aquí. Por eso Cristo enfatiza muchas veces, el que tiene oídos para oír, oiga. Preste atención, ten cuidado con lo que oyes. Hermano, si se dice en la escuela dominical, vamos a estudiar el libro de Marcos. En la mañana, la predicación es el libro de Marcos. Bueno, hermano, usted no debería faltar. Usted dice, wow, el libro de Marcos, yo quiero estar ahí. En la escuela dominical, ¿qué se está hablando? Se está hablando de la confesión de fe. Yo quiero estar ahí, se va a hablar de la palabra del Señor. Están leyendo, yo quiero también leer, voy a buscar en mi Biblia. Usted debe anhelar la palabra. Usted debe recordar ese primer amor que tuvo cuando llegó al Evangelio. Ese tiempo que no se apartaba de la Biblia, que oraba a cada momento, que simplemente quería estar con sus hermanos, que nada era más importante que estar trabajando para el Señor. Hermanos, cuán útiles son estos hermanos que temen a la palabra de Dios, que escuchan la voz de Dios. Hermanos que aman y que viven la palabra de Dios son tan útiles en las cosas del Señor. La manera de expandir el evangelio o el reino es poner la luz arriba. Tu responsabilidad, mi responsabilidad, hacer que esa luz brille, no esconderla. Pero además de esa parábola, el Señor nos presenta otra parábola. Y esa otra parábola nos habla del poder que tiene ese mensaje, esa palabra que tú vas a llevar, que no es tuya, pero que es la palabra de Dios. Capítulo 4, versículo 26 al 29, dice, decía además, así es el reino de Dios, como cuando un hombre echa semillas en la tierra y duerme y se levanta de noche y de día, y la semilla brota y crece sin que él sepa cómo, porque de suyo lleva fruto la tierra. Primero hierba, luego espigas, después granos llenos de espigas, y cuando el fruto está maduro, enseguida se mete la hoz, porque la siega ha llegado. En otras palabras, después de que Cristo le ha explicado a ese grupo la responsabilidad que tiene de llevar esa luz y hacerla brillar, de la disciplina que tiene que tener y el esfuerzo que tiene que poner al oír la palabra de Dios, Él le aclara que la palabra de Dios en sí misma tiene poder, que ella es suficiente, porque esta proviene de Dios. Como dije hace un momento, a usted y nosotros, el Señor no nos ha puesto una carga sobre nuestros hombros de convertir a nadie. A usted y a mí lo que nos toca es tirar la semilla y tener paciencia. Tener paciencia. Depender de Dios, nada más. Tiro la semilla, tengo paciencia. Espero en Dios. Nosotros no podemos producir vida en una persona. Nosotros no podemos hacer que crezca esa semilla. Nosotros no podemos simular una vida o forzar que una vida sea vida. No puede usted hacer eso. Usted debe confiar y esperar en la bondad de Dios que venga sobre esa persona. Muchos se desesperan, y lo hemos visto, muchos se desesperan y no, empiezan a perder la confianza en el Señor,
Hermano, porque es que yo he predicado y predico y no se convierten. Tengo que hacer algo. Pongo en la iglesia, se rifa tal cosa. Y la rifa es gratis, venga. Y luego aquí convierto la iglesia en un show. Bueno, eso es porque no han entendido. Porque quizás no han prestado atención a lo que la Biblia dice, que es usted no tiene que hacer nada para convertir a la persona. Que eso es solamente depende de Dios. Que no hay poder humano que pueda transformar una vida como la transforma el poder de Dios o la palabra de Dios. Pablo tenía esto bien claro. Pablo decía en 1 Corintios capítulo 3, versículos 6 y 7, yo planté, Apolo regó, pero el crecimiento lo ha dado Dios. El crecimiento es único y exclusivo de Dios. Entonces, la parábola o la enseñanza de esta parábola es simple, sencillita. Él les dice, así como el agricultor no sabe cómo crece la semilla, sino que él tira la semilla, se duerme, se levanta, duerme, se levanta, duerme, se levanta y de pronto, empieza a ver matitas verdes en el sembradío, ¿verdad? Bueno, así como el sembrador no puede hacer germinar la semilla, el que lleva la palabra tampoco tiene poder para regenerar a una persona. Esto es algo de Dios y al mismo tiempo es un alivio para nosotros. Imagínense que Dios tenga que juzgarnos y decirnos, bueno, ok, pase Miguel González al frente, ¿cuántas personas convertiste? Ay, ay, ay. Señor, yo llevé el evangelio, pero la gente no entendió. Condenado eternamente, no convertiste a nadie. El otro. Sería terrible. Pero no está ese peso en nosotros, es un gran alivio para nosotros. Nuestra responsabilidad no es convertir a nadie, pero sí predicar el evangelio fielmente. Y cuando Dios haya hecho el trabajo en ese terreno, luego nos dice que el sembrador, usted y yo, recogeremos con gozo ese fruto. Qué bendición. El participar de sembrar, dejar y esperar en el Señor con paciencia, y luego que el fruto creció y la espiga salió y se dobló, hay un trigo. Ahora tú puedes decir, ve y recoge, y ahora vas a hacer los panes y las pizzas y todo lo que tú quieras hacer con ese trigo. Qué bueno es Dios, que nos da ese privilegio. Eso es lo que enseña esa parábola. Pero hay una parábola más. La siguiente parábola nos habla del resultado final. Eso que va a producir el evangelio que tú vas a esparcir. Versículo 30 al 34. Dice, decía también, ¿a qué haremos semejante el reino de Dios? ¿O con qué parábola lo compararemos? Es como el grano de mostaza, que cuando se siembra en tierra es la más pequeña de toda la semilla que hay en la tierra. Pero después el sembrador, después de sembrado, crece y se hace la mayor de todas las hortalizas y echa grandes ramas, de tal manera que las aves del cielo pueden morar bajo sus sombras. Vamos a dejarlo hasta allí por un momento. ¿Qué está diciendo el Señor aquí? Bueno, el resultado final de todo lo que va a pasar. Los discípulos que estaban escuchando atentamente, tenían esforzado allí su oído para prestar atención fielmente a lo que Cristo estaba diciendo. Ellos debían llevar ese mensaje fielmente a otras personas, poniendo su confianza en el Señor, que Él traería el resultado final, ¿verdad? La cosecha que Él iba a traer, debido a que Dios bendice, una vez más, y crea vida espiritual, es Dios que lo hace. Entonces, el Señor va a comparar el reino de los cielos como un proceso. Y va a decir, este es un proceso, el evangelio es como un proceso. Y ese proceso es, tú tiras la semilla y esa semilla al final producirá un árbol grande. Ahora, Él dice que es como la semilla de mostaza. ¿Y por qué como la semilla de mostaza? Y aunque la Biblia dice que es la más pequeña de todas las semillas, usted entenderá que cuando usted estudia un poquito de esto, usted da cuenta que no es la semilla más pequeña.
sino que hay otras semillas más pequeñas. Pero en el pasaje, Cristo nos está diciendo que la semilla de mostaza es la más pequeña de todo el planeta. Está diciendo que es la más pequeña en la tierra. Y se refiere a la tierra de Israel. Era la más pequeña de las semillas que se sembraban en Palestina en ese momento. Lo que Cristo estaba diciendo es, y también esto es una frase proverbial que se utilizaba en ese momento, es decir, la gente entendía que cuando se hablaba de semilla de mostaza era la más pequeña. Pero no significa eso, y lo digo para si alguno de ustedes estudia un poquito más a fondo y dice, pero hay otras semillas más pequeñas, ¿se equivocó la Biblia allí? No, él está hablando y refiriéndose a la semilla que se sembraba en Palestina en ese momento, y al mismo tiempo está hablando de algo proverbial, algo que la gente comúnmente decía. Eso es tan pequeño como una semilla de mostaza. Se está refiriendo a lo pequeño que era, pero se está refiriendo también incluso al proceso de, o más bien, es cómo una semilla tan pequeña puede producir un árbol tan grande. En proporción es diferente, pues la proporción no cuadra. Y lo que Cristo le dice a ellos es, mira, si tú tiras esa semilla de mostaza, o más bien el reino de los cielos es como tirar una semilla de mostaza, esa semilla va creciendo poco a poco y luego crece tan alta como 5 metros. Y eso es lo que normalmente se tiene de una semilla de mostaza, 5 metros de altura. Imagínense una semilla tan chiquita, se siembra y crece hasta 5 metros de altura. Y dice que inclusive tira ramas tan alejadas de ella misma que las aves pueden anidar alrededor de ella. Lo que Cristo estaba diciendo con esta parábola es que el comienzo del evangelio, eso comenzó con algo muy pequeño. Comenzó con algo muy pequeño. Incluso cuando nosotros pensamos en la llegada del Mesías, ¿cómo llegó el evangelio? Y el evangelio es Cristo. Llegó siendo una personita pequeña. Llegó no en la gran ciudad de Jerusalén, sino en Belén. Y no solamente en la ciudad de Belén, sino llegó en un establo. Y luego creció en ese lugar, nadie creía en él, y luego llega a Jerusalén, y luego a Galilea, y se agregan a él 12 discípulos. Luego de su resurrección, dice que tuvo 120, a 500 se le apareció. Y él está diciendo que algo tan pequeño como el evangelio iba a abarcar un gran lugar, es decir, iba a rodear el planeta. Ese mensaje tan pequeño, eso que comenzó con algo tan pequeño, iba a ser tan grande que en nuestro territorio o en nuestro continente se iba a predicar. Eso inmediatamente creció una vez que Cristo resucita. Cristo resucitó y entonces Cristo simplemente le deja el mensaje. Los apóstoles, que tampoco eran los más estudiosos de todo, ellos no eran los conocedores de la ley como lo eran los fariseos. Ellos incluso eran en algunos momentos temerosos, faltos de fe, hombres débiles. Cuando Jesús fue arrestado, ¿qué hicieron los apóstoles? La picaron y se fueron. Ahí está el Señor, corre todo el mundo por donde a cubrirse. Bueno, eso pequeño le estaba diciendo, no se preocupe, porque la promesa es, se siembra algo chiquito, pero crecerá tan grande que abarcará al mundo entero. Llegaron a ser 120, luego en Hechos capítulo 2 nos habla que fueron 3,000, y luego caminas Hechos más adelante, el libro de Hechos, y son 5,000, y luego se cuentan por multitudes, porque ya no se puede poner un número, y hoy en día se cuentan por cientos de millones en el mundo. Algo tan pequeño llegó a ser algo muy grande. Y así como las ramas fueron de abrigo para las aves del cielo, esto era representativo de que otras naciones iban a venir. Y en el Antiguo Testamento, no tengo tiempo para hablar de eso, pero en el Antiguo Testamento se habla de eso, de que ese evangelio iba a crecer de tal manera que los pueblos o las ciudades vendrían y anidarían por la bendición pues de ese pueblo de Israel en ese entonces, o más bien el pueblo de Dios, que estaba compuesto no solamente por judíos. Pero en este tiempo la iglesia está jugando ese papel. Esa semillita que se sembró, que se llamó la iglesia, creció de tal manera que ahora es una bendición para cada ciudad donde hay una iglesia. Cada lugar, cada región donde hay una iglesia es una bendición.
La iglesia trae la bendición del Señor. El cristiano mismo en su familia es una bendición. Cuando usted es un creyente fiel, realmente representa una bendición para todos los que le rodean. La iglesia ha sido una bendición en lo espiritual, para la sociedad, en lo económico, en lo cultural, en lo moral. Hermanos, si ustedes revisan la historia, la iglesia que nació en esa Europa que ahorita desconoce a Dios, Europa es Europa, con toda la riqueza económica que tiene y todo lo que ellos dicen tener, porque el evangelio llegó allá, nació allá. Y Europa se está cayendo a pedazos ahora mismo porque el evangelio fue cortado o fue sacado más bien de las casas, de los lugares públicos. Y hoy en día ciertamente es un lugar donde el evangelio, según los estadistas, dicen que el evangelio murió de aquel lado. Nos queda a nosotros. El evangelio todavía está vivo en usted y en mí. Está en nosotros el saber que debemos llevar un mensaje y de que ese mensaje, al final de cuentas, hermanos, traerá lo que Dios dijo que iba a traer. Usted puede estar confiado y seguro que al final del día, y cuando hablo de día me hablo de final de los tiempos, al final de los tiempos el Señor quedará satisfecho con la cosecha que Él ha de recoger. Que vendrá el tiempo donde el Señor recogerá a su pueblo y Él estará contento porque fue exactamente lo que Él sabía que iba a recoger. Yo concluyo con el versículo 33 y 34. Con muchas parábolas como esta les hablaba la palabra, conforme a lo que podían oír. Y sin parábolas no les hablaba, aunque sus discípulos en particular les declaraba todo. Su responsabilidad es oír mientras que está aquí. Cuando sale de aquí o cuando está en su casa leyendo la palabra, prestar atención. Pero una vez que cierra la Biblia o que sale de la iglesia, de la exposición de la palabra, su responsabilidad es ir y alumbrar, vivir de acuerdo a lo que está escrito allí. Si usted no lo hace, entonces probablemente, con un alto porcentaje de que esto sea cierto, usted no ha escuchado la voz de Dios. Porque nadie que escuche la voz de Dios queda igual. Nadie que escuche la voz de Dios queda igual. Iglesia Vida Nueva, quizás usted puede decir, hermano, yo he escuchado la voz de Dios. Pues usted tiene una gran responsabilidad. Porque nuestro alrededor, Tres Picos, debe ser influenciado por la iglesia. Usted debe ser una persona que alumbre de tal manera que los demás le duela la vista. Que cuando usted se pare frente a una persona que realmente no es de Dios, échate para allá, quítate de aquí. Pero no por tus malas acciones, sino porque tú estás predicando a Cristo. Porque tus conversaciones no son el chisme del pueblo, del lugar. Porque tus conversaciones no son la política. Porque tus conversaciones no son los aguinaldos que ahí vienen. No, tus conversaciones son una. Tu responsabilidad es llevar el mensaje de Cristo. Y que esa persona se fastidie de ti. Y se fastidia, hermano, es porque la luz realmente resplandece en tiniebla y duele. Usted se mete en un cuarto oscuro y sus ojos se van a adecuar a la oscuridad. Y luego prenden la luz o un farol frente a usted y usted le va a doler la vista. Inmediatamente va a querer bajar la cabeza. Bueno, eso es lo que pasa cuando un cristiano vive su cristianismo como la Biblia nos enseña a vivirla. Yo espero que usted sea una persona que tenga oídos y haya oído el mensaje. En los frutos se verán. Los frutos se van a ver. Y si usted no conoce a Cristo, yo quiero que usted entienda y vea el esfuerzo que Cristo ha hecho en darnos un mensaje a los que hemos creído para que tú seas predicado, para que el mensaje llegue hasta ti.
El Señor nos está esforzando a los hijos de Dios que te llevemos un mensaje. Yo espero que tú veas ese amor y veas la preocupación, y no una preocupación de desesperación, pero veas ese amor que tiene Cristo por ti. No endurezca tu corazón. No seas un terreno duro, no seas un terreno pedregoso, no seas un terreno espinoso. Ten la palabra, reténla y vive la palabra.